Hola gente linda de las redes sociales, aquí Diego Heusler y hoy les vengo a contar la historia del bosque comestible, la historia de un proyecto, de un sueño de vida muy bonito que viene desarrollándose hace ya un año. Así que comenzamos recibiendo a la gente con harto saludo, con harto cariño y, y bueno, esperaremos 1 o 2 minutitos para que la gente vaya conectando para comenzar. Me acabo de dar cuenta recién hace un ratito que en realidad el aniversario fue ayer, 31 de agosto, pero bueno, todo es perfecto y aquí estamos un 1 de septiembre celebrando esta linda y maravillosa experiencia de poder ir pulsando, diseñando, soñando y recibiendo mucha colaboración de mucha gente de este sueño del supermercado viviente aquí al frente de la casa. Y bueno, se está conectando harta gente ahí, una vecina. Y bueno, vamos a comenzar ya. Damos siempre la bienvenida a cada presente, a cada instante, con un pequeño momento de conexión. Así que damos la bienvenida ya. Y agradecemos este presente, agradecemos la oportunidad de estar vivos, de estar respirando, agradecemos la oportunidad de seguir caminando en estos tiempos tan difíciles y seguimos aquí pulsando nuestros sueños desde el lugar donde estemos. Muchas gracias a cada quien por estar ahí al otro lado de la cámara. Y bueno, vamos. Para los que no me conocen, soy Diego Heusler Pérez, un campesino de pandemia. Y bueno, luego de una vida de ciudad muy convencional, la vida me trae al campo en estos momentos de pandemia. Y antes tuve una vida de chico muy ligada al campo, muy ligada a la naturaleza, a la montaña, a los lagos. Y siempre me tocaba volver a la ciudad, ¿no? Para estudiar, para el colegio, luego para la universidad. Y luego de haber estudiado ingeniería comercial y luego de no haber sentido mucho el llamado a continuar con una carrera universitaria, es que decido seguir un poco lo que 2 profesores me mostraron, un camino muy distinto en un programa de innovación que participé. Me mostraron una posibilidad de continuar el tema de la innovación y luego de la innovación social, una nueva manera de encontrarnos como seres humanos, donde el acto del jugar entre adultos y el acto de encontrarnos en una ronda, en un círculo de palabras, donde todos cierran la boca y escuchan a la persona que habla, fue lo que me dio una visión muy clara de que hay una manera distinta de encontrarnos como seres humanos y de construir realidad con personas que piensan y hacen cosas distintas. Eso fue mi último año de universidad y me dio la claridad y la visión para seguir un camino completamente distinto. Entonces, la vida me fue llevando a una experiencia nómada por Chile y América Latina desde el año 2015, explorando cosas que nunca había visto en mi vida, explorando redes, gente nueva, una gran cantidad de proyectos diversos. Y fue así como comencé a conectar con el tema de la innovación social, como comencé a conectar con la permacultura, comencé a conectar con las ecoaldeas, con conocimientos más ancestrales, con el tema de la alimentación natural, con el tema del emprendimiento social también, el tema de la banca ética y así. Desde el 2016 sobre todo comenzó un cambio profundo de alimentación que fui dejando alimentos más procesados por una alimentación más natural. Y cómo esa alimentación más natural me fue limpiando el cuerpo y luego por consecuencia limpiando el pensamiento y dando más claridad de hacia dónde quería seguir en mi futuro.
me llegó a mi vida un arte muy poderoso, una herramienta muy bonita, que es la medicina del jugar, de los juegos, las dinámicas grupales. Y, y también me fui conectando con muchos encuentros, con muchos círculos de personas, con muchos proyectos, con muchos eventos, con muchos festivales. Y siempre me tocó la posibilidad de ir a compartir el arte y medicina del jugar. Una experiencia muy bonita donde nos encontramos jugando eh, y nos conectamos entre adultos desde el error, desde lo espontáneo, desde la risa, desde lo absurdo y desarrollando una gran cantidad de habilidades sociales y emocionales. Una experiencia muy rica que me dio la improvisación teatral, una herramienta muy poderosa para desarrollar la personalidad que tenemos como seres humanos. Un niño, una niña que está abandonada desde los 4 o 5 años, por reglas, por castigos, por creencias, por estudios, por tareas y una serie de cosas, y que fue siendo abandonado por un viejo, una vieja chica que desde chico nos fueron como formando también en la escuela, ¿no? A través de ciertos valores donde nos desconectan un poco del juego y me doy cuenta que en el acto del jugar el ser humano volvía a despertar muchas habilidades y muchas memorias dormidas que vienen a despertar potenciales internos. Entonces toda esa experiencia rica que yo viví en la improvisación teatral y luego en voluntariados y en algunos encuentros me dio mucha lucidez y me dio claridad de que esa herramienta del juego para mí me iba a servir para profundizarla, entenderla y compartirla, para generar espacios de encuentro entre seres humanos y que permitiera generar encuentros y diálogos muy bonitos y muy poderosos, desde una conexión humana muy distinta, de la cual de la cual al menos yo venía transitando en mi vida, en el colegio, en la familia, en la universidad y en todos mis círculos sociales. Entonces, esta herramienta del jugar fue que la fui compartiendo en muchos lugares y fue así como me llevó por el boca a boca a facilitarla en 13 países a más de 6.000 personas de manera presencial, más de 200 talleres presenciales, y eso me abrió muchas puertas en muchas redes distintas. Y eso fue lo que me llevó a explorar aún más comunidades indígenas, más conocimientos ancestrales, más agricultura sustentable, más educación integral, educación holística, educación alternativa. Me dio la posibilidad de conocer ecoaldeas y así meterme más en el tema de las economías sociales, economías rurales, el emprendimiento y la innovación social. Y siempre yo inquieto e inconforme por la realidad local y global existente en el mundo y siempre inquieto buscando algo más, siempre muy inconforme con la vida en sí, muy feliz, muy viviendo en un flujo muy bonito, pero siempre sentía que había algo más. Y, y bueno, entonces toda esta vida nómada, previo a la pandemia, me, me da, me da un poco claridad de lo que está pasando en el mundo. Y esa claridad viene a darme un entendimiento de que hay una gran problemática mundial que es que el ser humano está en una desconexión profunda de sí mismo, de los otros, de nuestros pares humanos y de la naturaleza. Y esa desconexión profunda genera una gran crisis sistémica. Un sistema que no nos hace sentido, no es sostenible y no nos hace feliz. Y en esta gran desconexión está esta desconexión con ecológica, una gran crisis ecológica, viendo todo lo que podemos ver, una gran crisis social y una gran crisis espiritual. Entonces, en esta gran crisis ecológica y en esta desconexión de la naturaleza, podemos ver grandes deforestaciones, todo el tema del cambio climático, todo el tema que se acelera por los actos humanos. Cambio climático no ha existido toda la vida. Y bueno, toda la crisis que existe en torno a la naturaleza, a la pérdida de la biodiversidad, a la contaminación de nuestras aguas y una gran cantidad de cosas. Esta crisis social también, donde el ser humano está muy desconectado del otro, en mucho juicio, mucha violencia, mucho conflicto, mucha guerra de egos, diálogos entre familias, familiares, amistades,
círculos que no se pueden construir porque estamos siempre quitándonos la palabra y, y así, y una gran desconexión también con nosotros mismos, nosotras mismas. Y eso se viene porque no entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, por qué va y viene. Y, y, y así, no entendemos para nada muchas veces qué estamos haciendo aquí en nuestro presente, aquí y ahora, y hacia dónde voy, qué quiero construir, qué vine a hacer a este mundo. Entonces, toda esta desconexión y toda esta problemática que voy viendo en mis viajes me, me da la fortaleza para hacerme cargo de lo que yo siento, la cual podría aportar en este mundo. Y con la temática del juego, yo venía trabajando mucho el tema de la regeneración social, cómo poder demostrar que hay una manera distinta de encontrarnos como seres humanos y una manera mucho más entretenida para luego, desde el juego y desde las artes, poder construir espacios de diálogos más constructivos, más amorosos, más afectivos y así poder hoy en día. Y además venía trabajando el tema de la crisis espiritual a través del cambio de alimentación, de la meditación, del yoga, del deporte, de la conexión con la naturaleza. Ahí sí, buena, se me había quedado pausado, mi internet, disculpen. Y, y bueno, ¿en qué iba? Bueno, en que venimos en una gran crisis y que venía trabajando este tema de la regeneración ecológica, social, perdón, y la regeneración espiritual. Y, y ahí sentía el llamado de que a pesar de estar bien conectado con la naturaleza, faltaba la acción hacia la regeneración. Entonces, de toda esta desconexión existente entre el ser humano y consigo mismo, con sus pares humanos y la naturaleza, y toda esta problemática existente es que sí, ahí siento el llamado y viene un propósito de vida muy fuerte a regenerar la vida, a regenerar el campo ecológico, el campo social y el campo espiritual. Como les conté, venía trabajando lo espiritual y lo social y ahí viene la pandemia que me detiene en mis viajes y mi vida nómada por Latinoamérica, me trae de vuelta a Chile y me trae de vuelta al campo de mi familia, de mi padre, donde vine toda mi vida. Y ahí, al principio del 2020, es donde comienzo a meter las manos en la tierra. Y todo lo que aprendí de permacultura, todo lo que aprendí, escuché de agricultura regenerativa, agricultura sustentable y una serie de agriculturas más nuevas, más verdes, más ecológicas, es que las comienzo a aterrizar con las manos en la tierra, donde todo se había pausado y al fin mi deseo antiguo de vivir en el campo se podía hacer realidad. Y lo que escuché alguna vez de bosque comestible que me resonaba y el sueño de algún día hacer un bosque comestible, irme y volver algún día y que me dé fruta, también se comenzó a materializar en esa primera pisada en el campo, cuando siento el llamado a regenerar sin saber lo que era regenerar. Lo único que sabía en esta agricultura era que tenía que ser mi primer compost, que tenía que comenzar a trabajar con lombrices y que tenía que hacer fertilizantes naturales, quizás, y comenzar a reciclar. Yo con eso sentía al principio del 2020 que ya estaba regenerando. Y bueno, fue un año muy bonito, donde la familia viene a vivir aquí al campo, donde aprovecho toda la práctica y la experiencia de mi padre como agricultor y ganadero convencional y constructor, y toda esa experiencia me empieza también a guiar un poco en mi trabajo en el día a día en el campo. Y es así como comienzo a explorar todo tipo de fertilizantes naturales, insecticidas naturales, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, y así empiezo a trabajar el tema de los compost y pido que en la huerta de la casa que ya había no se aplique más químico, más herbicida, y que yo debía comenzar como enfermero
ecológico, como enfermero naturista, por así decir, a hacerme cargo de los distintos desafíos que tuviera el huerto con productos orgánicos y hechos en casa. Y así comienza la experiencia de trabajar la tierra de una manera distinta. Y un año, el 2020, con harta lluvia igual, después de un año de harta sequía. Entonces me toca experimentar y ver cosas muy bonitas. Y yo me di la oportunidad, me estaba regalando la oportunidad al principio de estar 2 años en el campo. Y 2 años más que suficiente para mostrarme que en realidad mi vida es en el campo y todo lo que viví es para realizar un propósito aquí en el campo de la familia y en la tierra para recuperar un ecosistema. Entonces, durante ese año estuve estudiando y en algunos cursos y viendo mucha diversidad de proyectos, o sea, estudiando diversidad de proyectos de agricultura más sostenible, lo que es la agroecología, algo de la permacultura, lo que es un poquito la agricultura biointensiva y la agricultura biodinámica, y estuve con muchas prácticas pequeñas en el campo hasta que se acaba un poco se empiezan a abrir las puertas internas en el país por la pandemia y comienzo a viajar. En diciembre de ese mismo año cierro todas mis tareas ligadas a la producción de insumos internos, de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, orgánicos, de los compost. Cierro el tema de la agricultura, por así decir, y me voy a viajar a conocer a final de año, por 2 semanas y tanto, 3 semanas, una variedad de proyectos agroecológicos. Y así es como conozco in situ huertas biointensivas, agroecología full, viñas orgánicas, ganadería regenerativa y así huertas orgánicas, viñas orgánicas y así. Y lo que más me llamó la atención en ese viaje, que ya fue en enero del 2021, fue una visita que hice donde Raimundo Lavé, de Huerta Sadeo, hoy en día llamado Yo Regenero, aquí en Instagram. Y de todo lo que venía escuchando, lo que él me compartió fue súper inspirador, y la filosofía y la pasión que él me transmite fue muy, muy poderosa para yo decidir en ese momento que mi camino era la agricultura sintrópica y los bosques comestibles. La agricultura regenerativa viene a regenerar la vida del suelo, a devolverle y entregarle mucho más de lo que le hemos quitado. Y la agricultura sintrópica es una agricultura que viene a crear bosque. Y él lo estaba demostrando con 1 año y tanto de experiencia, transitando de toda la agroecología, de la permacultura y de su trabajo con huertas. Estaba transitando hacia el establecer un bosque comestible en su casa, donde se integra una gran diversidad de árboles nativos en conjunto con árboles frutales. Y además ahí mismo integrando lo que es las flores, las hierbas medicinales, arbustos, hortalizas y una gran cantidad de cosas. Mucha medicina y mucha vida en ese proyecto piloto que él estaba gestando. Y él me entregó mucha energía en esos 2-3 días que estuve con él. Me entregó mucha claridad, mucha visión. Y él me hace un par de preguntas y yo le pido a él que me asesore y que me guíe en este camino de diseñar y a impulsar el bosque comestible, al menos el inicio. Y justo un tiempito antes, mi padre me había ofrecido casi 1 hectárea para poder, 1 hectárea con avena convencional, y él justo no le echaba ningún producto de química sintética para que yo lo pudiera cosechar orgánico, por así decir. Y entonces yo le digo a Raimundo que me habían prestado un terreno para hacer experimentos, y ahí él me empieza a guiar y me empieza a hacer preguntas, y es que conversando con mi padre me da un par de información y Raimundo me dice: ok, démosle, tenés que llegar a tu campo a hacer tal tarea, y así fue. Visité unos proyectos más, y en uno de esos proyectos, en Tierra Resiliente, donde mi amigo Isaías
hice mi primera línea sintrópica, hicimos unas cuantas y también fue muy bonito todo lo que ocurre ahí después. Pero bueno, hice mi primera línea sintrópica, voy con mucha claridad, comparto con la familia campesina, visito un par más de proyectos y llego a mediados de enero del 2021 al campo a cerrar todo lo que hice en el 2020 y a cerrar toda la producción de insumos y me pongo de lleno a tratar de entender esto de la agricultura sintrópica y cómo poder impulsar el bosque comestible. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Un terreno con avena, como de casi 1 metro aproximadamente. Se corta esa avena a finales de enero. Luego se pasa con un nivel en A, se empiezan a marcar lo que es la curva de nivel, que es una línea con pendiente prácticamente cero, perpendicular a la caída del agua para atrapar el agua. Entonces se marca esa curva de nivel y se pasa a una máquina, un subsolador con un tractor, que es como un cuchillo que va rompiendo la tierra, sin dar la vuelta, sin voltearla, sin nada, solamente un cuchillo que va rompiendo y en la curva de nivel, y toda la paja de avena que se cortó se pone sobre esta curva de nivel. Y entonces fueron varios días rastrillando toda esta paja y ahí se deja la base de lo que es el proyecto que me tocó liderar a mí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se crean las líneas sintrópicas. Fueron 16 líneas sintrópicas, que es una línea de acumulación de materia orgánica en curva de nivel, con prácticamente pendiente cero, las 16 líneas, a 5 metros cada una de otra, aproximadamente entre 4, 5 y 6 metros en algunas partes, y ahí se va desde principio de febrero hasta mayo, que llego de algunos viajes, y hasta las lluvias de invierno es que se comienza a descomponer todo eso. Y justo, curiosamente, a finales de enero hay una lluvia como de 60 milímetros, muy inusual en estos territorios, y luego de unas tomas aéreas que se hicieron, se demuestra que el terreno donde tú estabas interviniendo, donde hoy en día se encuentra el bosque comestible, luego de esa lluvia, todo el lugar queda verde, menos las líneas donde se acumuló la materia orgánica, el pasto. ¿Y por qué estaba verde? Porque toda el agua se quedó ahí, se quedó atrapada en esa línea. Entonces se almacenó y se infiltró el agua y se quedó retenida también en esa paja acumulada. Los terrenos de al lado, que mostraron las fotos aéreas, estaban amarillos. ¿Por qué? Porque al no tener ninguna materia orgánica ni nada que detenga el agua llueve y se va. Se va por los riachuelos, por las quebradas, por las vertientes, a los ríos y al mar. Entonces al final el gran desafío en estas zonas desérticas, aquí podemos ver que el desierto en la quinta región está al otro lado de los cerros casi, ya hay zonas desérticas. Se dice que el 23% de Chile se encuentra en estado de desertificación, desierto, así, total. Y el 52-53% de Chile se encuentra en sequía grave. Estos son los últimos datos que habla CONAF en este tiempo, este año, y esa es una situación muy grave. Entonces el desafío es cómo poder transformar la poquita agua que va cayendo en estos territorios, entre 200 y 300 milímetros al año, con suerte en estos años, en bosque. Cómo transformar la poca agua que hay en plantas, en árboles, en flores, en hierbas medicinales, en arbustos, en árboles. ¿Qué árbol? Cualquiera. Y bueno, a mí me toca la suerte también de llegar a este campo de mi padre, que lo venía trabajando con agricultura convencional. Eran campos antiguos muy abundantes, muy verdes, con quebradas, con mucha agua, con muchos animales, con mucha ganadería de oveja, de vacunos,
de caballos, y con los años, con las sequías y con las malas prácticas, la tierra empieza a degenerarse, empieza a perder la vida, la nutrición, la microbiota del suelo, y comienza también a perderse la biodiversidad por esta agricultura intensiva. Y es así como se empieza como a ir lentamente desgastando la vida de campo, y se empieza a perder toda esa abundancia, y comienzan problemas cada vez más de sequía, porque toda el agua que se estaba cayendo y que produce avena, madera o lo que sea, al ser cortada, se exporta a otra ciudad, a otro lugar, y no se queda ahí. Hay muy poco el carbono y la vida, la biomasa que se queda ahí mismo para devolverse al ciclo de la tierra, al ciclo de la nutrición, y luego para que dé más vida. Entonces se va perdiendo todo eso. Y así, pues entonces estaba ese desafío, y el campo, había unos pozos profundos también que entregaban para alimentar a la ganadería. Entonces, como ya hay muy poca ganadería, hay un remanente de agua que no se estaba utilizando, que yo utilizo para comenzar o que ya estaba disponible para poder construir este sueño de bosque comestible. Y bueno, entonces fue así como quedan desde febrero hasta mayo estas líneas sintrópicas del año 2021, quedan listas, quedan ahí acumuladas esta materia orgánica, se infiltró un poquito de agua, y ya con esa lluvia de enero y esa descomposición de esa paja de avena es que comienzan a habitar insectos, microorganismos, macroorganismos, y empieza la vida ahí a descomponer, a crear suelo. Y ese cuchillo que pasó luego permite que luego, al poner una planta, las raíces busquen de buena manera para abajo, con más facilidad que en un lugar completamente duro y sin haberlo trabajado. Entonces yo llego en mayo, y con el desafío de empezar a impulsar este bosque comestible, luego de haber visitado más proyectos agroecológicos, haber tenido una experiencia de huertos y así en varios proyectos desde la región de Aysén hasta la quinta región. Y llego con estas ganas de ya comenzar rápido el sueño del bosque comestible y el gran desafío del agua. Cómo poder generar el sistema de riego, cómo poder instalar todas las matrices, las submatrices, el sistema de riego por goteo automático para que no dependa de mí y que no haya nadie esclavo del riego, sino que cómo a través de un diseño y con equipo automático se puede regar esto. Ese era mi gran desafío, no ser un esclavo de esto y poder irme cuando yo quisiera y que al menos se riegue solo, y cuando vuelva tenga que hacer todos los manejos posibles. Entonces estuve desde mayo, junio, julio y agosto, 4 meses casi enteros, tratando de entender, estudiar, cotizar, comprar, traer, instalar y todo el tema del riego con la ayuda de un cuñado que venía de la experiencia de la agricultura convencional y los frutales. Entonces, gracias a él es que se impulsa todo el sistema del riego para ya luego estar listo a mediados o casi finales de agosto de terminar el diseño del bosque comestible para traer plantas, para ir a comprar, para ir a ver todos los viveros que me habían recomendado. Todo este tema del diseño lo fui, y luego de que, le comentaba que Raimundo Lavé de Huerta Sadeo me da el primer impulso para hacer estas líneas sintrópicas, y me da la visión y la claridad y algunas tareas, por así decir, para poder profundizar en esto del bosque comestible y la agricultura sintrópica. Y me doy cuenta que él solamente hacía asesorías online, virtuales, y no hacía asesorías presenciales. Y es ahí que viendo videos y charlas y cosas, es que veo una charla de Francisco Fuensalida de Regeneración Agua-Tierra,
que habla de la agricultura sintrópica y lo contacto para que él me venga a asesorar. Y me doy cuenta que él fue quien trae, por así decir, la agricultura sintrópica a Chile, toda la filosofía, ya que él se fue a educar directamente con Ernest Götz en Brasil. Ernest Götz es un sueco que vive en Brasil hace más de 30 años, que canalizó mucha información, tomó información que había de pueblos originarios, de bosquicultores, de agricultores y una gran diversidad de seres que trabajaban la tierra, trabajaban los bosques y tenían distintos proyectos silvopastoriles, de bosquicultura, bosques comestibles, y junta mucha información y con distintas filosofías y logra crear este concepto de sintropía. Y la sintropía viene de la entropía, que es del orden natural a un caos. Entonces el ser humano, la humanidad, recibe un orden natural, un ecosistema y un planeta multidiverso de manera impresionante, y para ir haciendo sus clanes, sus tribus, sus comunidades, sus ciudades, sus civilizaciones, empieza a deforestar y a consumir muchos recursos y empieza a generar caos en su entorno, y ya con siglos y siglos y siglos, hasta este último siglo y milenio, que ya el caos es inminente y ya hay un desorden casi que irreversible en todo el orden natural. Entonces la entropía viene del orden natural al caos. Y Ernest Götz comienza a entender que todo lo que está estudiando está muy relacionado a la sintropía, de tomar todo este desorden que hay y juntarlo y darle un orden natural. Entonces, la sintropía viene de este caos que hemos generado como seres humanos al orden, y eso quiere decir que empieza a generar un sistema o un cúmulo de cosas, de materia orgánica, de agua y una serie de cosas, para crear sistemas de vida que se autosostengan y que puedan producir por sí mismos y se puedan sostener en el tiempo, por así decir. Entonces, y ahí algunos principios de la agricultura sintrópica es que hay que almacenar una gran cantidad de energía, hay que plantar, hay que maximizar la descomposición de toda esa energía que se está acumulando, y hay que plantar una gran diversidad de especies en alta densidad. Es un poco todo lo de la sintropía, así como pequeños principios. Y entender que la agricultura sintrópica viene a imitar los patrones y los principios de cómo evolucionan y crecen los bosques en el mundo, y se trae ese principio a la agricultura. Cómo hacer una agricultura que haga bosque con los distintos estratos de luz que utilizan distintas plantas. En el dosel del bosque, en el sotobosque, casi que en el suelo, subsuelo, las enredaderas, los hongos. Hay todo un ecosistema de plantas que tienen distintos servicios ecosistémicos en los bosques, y se trata de juntar todas esas plantas en un diseño. Y esa es la agricultura sintrópica, un poco que viene a canalizar y juntar toda esta información Ernest Götz luego de mucho estudio en Brasil. Y es que la empieza a compartir el mundo, sus últimos estudios desde el año 2015-2016. Entonces, Francisco Fuenzalida, a quien vi en una charla en internet, en YouTube, fue de los 3-4 chilenos que viajan por invitación de Ernest Götz al campo de él a conocer sus proyectos allá en Brasil, a conocer su finca. Y de esos 4 chilenos es Francisco Fuenzalida el que comienza a probar esto y a expandirlo por Chile. Bueno, y decir que Ernest Götz en Brasil reforestó alrededor de 500 hectáreas, creo que en un año, o no sé cuánto, en poco tiempo reforestó 500 hectáreas, y con los años logró transformar el clima de toda la región, que venía de una crisis y una sequía profunda, producto de la deforestación del Amazonas y toda su provincia y región. Entonces las lluvias se habían prácticamente acabado,
la agricultura intensiva había destruido mucho los suelos, se había perdido por completamente la biodiversidad, ya no quedaban vertientes ni manantiales vivos en los campos y ya no habían lluvias prácticamente. Entonces él, en este terreno, reforesta 500 hectáreas y luego cuando el bosque empieza a crecer y él comienza con sus manejos, logra transformar el clima de toda la región, recuperando las lluvias, generando un microclima. Todo lo que es el bosque empieza a infiltrar mucha agua, la poca agua que hay se empieza a infiltrar y la colaboración de las especies se trae de las raíces y de toda la microbiota del suelo es que comienza a generar todo un campo de colaboración y simbiosis de abajo y es que empieza a generar todo esta acumulación de energía para poder generar más vida y más vida y más vida. Y es así que recupera 17 ríos, por así decir, o vertientes que comienzan a funcionar invierno y verano, atrae animales de toda la región que se habían extinto, por así decir, en decenas y casi que cientos kilómetros a la redonda, vienen a este lugar a habitar y luego él, integrando todos estos árboles nativos en conjunto con frutales, logra establecer unos cultivos de cacao que hoy en día son de los cacaos más reconocidos y más caros a nivel mundial, plantados en el sotobosque y no a todo sol como lo hacen muchos otros proyectos. Entonces Ernest Götz comienza a quebrar mucho paradigma de lo que es la agricultura, los modelos de agricultura convencional. Comienza a demostrar que sí se puede hacer una agricultura distinta, una agricultura que se haga cargo del cambio climático, que lo enfrente y que empiece a inspirar también un cambio en su territorio. Con las prácticas y mucha gente lo va a ver. Entonces, de estos chilenos, y volviendo un poco al tema, viene a Francisco Fuenzalía, el que empieza a expandir todo esto y es de él de quien yo me asesoro para que todos sus estudios previos a la sintropía, de la permacultura, de las huertas y todo, y esta pasión de él de compartir todo esto en Chile a través de su proyecto de regeneración Agua-Tierra por Instagram, es que le pido que me colabore y es él que me empieza a asesorar en todo este diseño. Entonces, desde febrero que me va a visitar en algún momento y luego en mayo, junio, julio y agosto me visita entre 3 a 4 veces y el 1 de septiembre, el 31 de agosto, luego de haber conseguido todas las plantas y todo, en todos los viveros que él me recomendó, es que se junta todo para poder ya comenzar a plantar la primera planta del bosque comestible. Para decir verdad, yo ahí venía estudiando la agricultura sintrópica, mas no conocía ninguna planta nativa prácticamente, no conocía ningún árbol frutal, no podía reconocer ninguna especie y tenía este gran desafío de facilitar una minga de plantación el 31 de agosto, donde me acompaña Francisco, y es ahí que plantamos en un día cientos y cientos de flores, hierbas medicinales, plantitas, frutales y una gran diversidad de plantas. No se siguió el diseño pensado, mas sí fue una experiencia muy bonita que impulsa a avanzar en todos los trabajos de plantación que venían. Y desde el 31 de agosto del año pasado hasta hoy día, jueves 1 de septiembre, hoy día celebré este aniversario plantando un gran belloto del norte y unas parras aquí en el campo, en el bosque comestible, y sigo plantando plantas y árboles y hierbas medicinales y así. Entonces son 16 líneas más los 3 cercos que se plantaron en su totalidad en enero y en febrero, en diciembre y en febrero se terminan de plantar finalmente todos los cercos y luego solamente quedan unos pequeños espacios por ir plantando. Entonces ha sido un año de mucha plantación, de mucho estudio, conocimiento de las plantas, de la flora local, cómo lo empiezan a llegar distintos también animalitos, insectos,
polinizadores y una serie de cosas. Y así pues un año muy bonito, con una gran experiencia de conectarse con la biodiversidad. Ha llegado mucha gente, agricultores, preguntando por qué se planta tanto árbol tan junto uno al lado de otro. Entonces hay algunos también, bueno, mi padre, con más experiencia en la agricultura, y otra gente también se ha sorprendido bastante en qué ocurre cuando las plantas están juntas una al lado de otra. Y se empieza a romper la creencia y el paradigma de que las plantas compiten por nutriente y por agua, sino que se empieza a demostrar in situ que las plantas están colaborando por nutrientes y con agua. Entonces, entre más diversidad de plantas hayan y entre más juntas estén, más colaboración va a haber y más crecimiento hay. Entonces se dice, la fertilidad de los bosques en el mundo viene de las hojas, ramas y troncos que caen al suelo y pasan por el sistema digestivo de hongos, virus, bacterias, pequeños microorganismos e insectos. Cuando hojas, ramas, troncos pasan por la flora bacteriana, por así decir, y luego son cagados por estos micro y macroorganismos, es que todo ese nutriente que está en hoja, rama y tronco no disponible, al pasar por el sistema digestivo, queda disponible como nutriente para el resto de las plantas. Entonces, toda esta idea de ir plantando una gran diversidad de especies en alta densidad es para crear un sistema boscoso que pueda entregar constantemente materia orgánica al suelo para que se pueda autosostener y autofertilizar y no depender de nada externo. Y entender que cada elemento de la naturaleza, cada ser, cada especie del orden natural cumple un rol ecosistémico, está al servicio de algo superior. El sol con la luz, la tierra como sostenedora y la atmósfera para crear vida, para generar hábitat y una serie de cosas. Y cada árbol y cada planta también está al servicio. Entonces todo elemento tiene una fuente de energía de ingreso y una fuente de energía de egreso. Entonces cada planta requiere ciertos nutrientes del suelo y libera otros. Por eso la importancia de plantar una gran diversidad de especies en alta densidad, porque así constantemente se están compartiendo nutrientes diversos unas con otras. Y no así en los monocultivos, como suele ocurrir, donde hay una sola planta plantada en alta intensidad en los campos. Entonces la misma planta empieza a consumir todos los nutrientes del suelo y libera otro nutriente. Entonces ese nutriente que necesita queda escaso, se acaba en el suelo, por así decir, y este nutriente que libera queda en exceso, como toxina. Entonces se genera un desequilibrio y ahí viene el tema de que el cultivo y la tierra empieza a depender de insumos externos. Y eso genera enfermedades, atrae plagas y una gran cantidad de cosas. Por eso la idea viene fuerte de transitar de una agricultura de insumos que depende constantemente de fertilizantes externos, de insecticidas, de fungicidas, de herbicidas externos, sean de química sintética o orgánicos, y transitar hacia una agricultura que dependa de manejos. Entonces esta agricultura sintrópica, en esta gran diversidad de especies que están plantadas y todo generando un bosque, es que se busca que el principal manejo de estos cultivos, o sea, de estos bosques, sea la poda. Entonces, se dieron cuenta, Ernest Götz y mucha otra gente también se dio cuenta que en estos ecosistemas naturales, los momentos de mayor impulso de crecimiento de los bosques en todo el mundo es cuando vienen grandes vientos, huracanes, tormentas y fuertes ventoleras que vienen a botar ramas, troncos viejos, árboles viejos, y vienen todos estos vientos a podar el ecosistema. Y entonces mucha hoja, rama, tronco, ¡pum!, cae al suelo a fertilizar.
Y se dieron cuenta que también luego de mucho estudio, que por cada kilo de poda, aproximadamente, por cada kilo de rama podada, son cantidad de kilos de raíces que se autopodan, que el árbol ya no necesita. Entonces, con el tiempo, hay una ley universal que habla como es arriba es abajo. Si arriba ya se le va gran parte de su materia orgánica, con el tiempo va a tender al equilibrio y va a liberar una gran cantidad también de materia orgánica a través de sus raíces. Entonces, toda esa fertilidad de arriba, esa biomasa, materia orgánica que va al suelo a fertilizar, se equilibra con raíces que se liberan y vienen a nutrir el suelo. Es agua transformada en raíz o agua transformada en rama y en tronco y en hojas que bien se devuelve al suelo para alimento para hongos, bacterias, virus, insectos. Y además, por cada poda que en estos ecosistemas ocurrían, y se dieron cuenta también en estudios más experimentales de campos y agricultura, que con cada poda de los árboles y las plantas, a través de las raíces, se liberan auxinas, que son como un ácido gliberélico, que son hormonas de crecimiento que aprovechan las plantas de al lado. Entonces, entre más uno vaya podando estos sistemas, más se fertilizan las plantas de al lado. Entonces, y es así como se empiezan a diseñar estos proyectos con ciertos patrones, con ciertas plantas que cumplen ciertos roles, una al lado de otra, de distintas alturas, de distintos estratos. Los estratos son el requerimiento de luz que tiene una planta en su lugar de origen. Entonces, si vemos un cítrico, un limón, un mandarino, un pomelo, la gente que ha estudiado se da cuenta que el pomelo o un cítrico en su lugar de origen es de un estrato medio, es decir, vive en un sotobosque con árboles un poco más altos y árboles más altos aún. Entonces se van diseñando estos estratos de luz, estrato emergente, estrato alto, estrato bajo, estrato medio, y se van ubicando las plantas en estos distintos estratos, con enredaderas, con los hongos que van saliendo luego, con plantas de subsuelo que requieren muy poca luz, y así. Así es como se va diseñando todo esto de los bosques comestibles, con los principios de la agricultura sintrópica y la poda. La poda es lo que está estimulando constantemente estos sistemas. Entonces, y como luego, ya como para ir casi cerrando toda esta explicación, y dar un momento de preguntas y respuestas, hablar de, los manejos un poco. Los manejos de todo esto, este año ha sido de mucha plantación y de poda de la mal llamada maleza. Entre más podamos la maleza, jamás arrancarla, sino que se poda para que la raíz quede nutriendo el suelo, lo de arriba se va acumulando, se está podando constantemente para darle foco y objetivo a las plantas que están en crecimiento y así se va, y así es como el principal manejo del bosque comestible, parar algunos arbolitos que están medios caídos y así. En el diseño, hay 3 diseños distintos para los bordes y para las líneas del medio. Por ejemplo, un diseño que luego se puede profundizar en otras conversaciones, el diseño que tengo yo es en 8 metros lineales, yo planto cada medio metro, cada 40 centímetros, una plantita, una al lado de otra. Entonces, ¿qué hay en estos 8 metros? Cada 40, 50 centímetros más o menos. En el diseño que hago yo, en el metro 0 y en el metro 8 hay una palmera y frutal emergente. Una araucaria, un nogal pecano, un pino piñonero, que son los árboles que requieren más, que son los que se demoran más en crecer y tienen mayor requerimiento de luz. Entonces hay una araucaria frutal emergente en el punto 0 y en el punto 8, y entre esos 8 metros hay un frutal de estrato bajo, que son los berries, un pistacho, un avellano, dependiendo un poco puede variar, pero un frutal de estrato bajo, un frutal de estrato medio y un frutal de estrato alto. Es decir, en 8 metros hay entre 4 y 5
tipos diversos de árboles frutales. En 8 metros hay un árbol nativo de estrato alto, un peumo, un molle, un boldo, un algarrobo, entre otros. Hay un árbol nativo de estrato medio, un maqui, un boyén, un huingán, un litre, entre otros. Y hay 3 arbustos nativos. En 8 metros, 3 arbustos, que puede ser un quebracho, un romerillo, un palqui, un coyiguay, entre otros también que voy consiguiendo. Y además hay 4 flores, entre flores y hierbas medicinales. Y eso está como cada 2 metros aproximadamente. Hay una flor y hierba medicinal. Y en esos 8 metros también hay árboles de servicio, que son árboles que son exclusivamente para ser podados, que es el miosporo, es el pimiento, puede ser el sauce, y sobre todo, y el árbol que más tengo en el ecosistema, o sea, en el bosque comestible, es el eucalipto. ¿Por qué el eucalipto? Porque se dieron cuenta que el eucalipto es como el campeón mundial de crecimiento y de rebrote luego de las podas. Entonces, como queremos constantemente darle nutrición al suelo y estar podando constantemente, el eucalipto es el mejor árbol que han encontrado en los 5 continentes para que crezca. Es experto en fotosíntesis, en transformar la luz del sol en planta, junto con el agua, en planta, en biomasa. Entonces se va transformando todo esto en planta, y luego, a medida que va creciendo, se va podando en ciertos momentos del año. Y entre más se pode, más se estimula la vida del suelo. Entonces, este bosque comestible va a tener una altura máxima aprox de los árboles de manejo, sin contar las palmeras, las araucarias, entre otros. Va a tener un tope de 5 metros. El eucalipto va a llegar a los 5 metros y se va a cortar la punta, y todo lo que se corte y todas las ramas que se cortan al lado viene a acumularse debajo de la línea de cultivos, donde están los árboles, las plantas, las flores, las hierbas medicinales e incluso algunas hortalizas que estamos poniendo de prueba. Y así, pues entonces es un sistema que vive y se mantiene con la poda. Entre más podo, más voy podando, más crecen las plantas de al lado. Y así, pues este año tuvimos un problema grande con las heladas récord de 6-7 grados bajo cero, que quemaron bastantes árboles, y ahora recién algunos están empezando a rebrotar. Entonces está bonito esa capacidad de resiliencia del bosque y de cómo está todo volviendo a enverdecerse. Y bueno, eso es un poco la plantación, del manejo. Me fui mucho por las ramas, pero traté de ir volviendo. Y bueno, hoy en día estoy también mucho en la vida del campo. Mi vida de nómadas continúa yendo a conocer proyectos de agricultura sustentable, agricultura ecológica, otros proyectos de agricultura sintrópica también, moviéndome mucho en festivales, y una vida muy ligada a la salud de la naturaleza y a la salud humana, aprendiendo mucho de la alimentación natural, alimentos fermentados, alimentación orgánica, del trabajo en la huerta cada vez más. Entonces está muy bonito esta experiencia de ver si queremos sanar y hacernos cargo de la salud de la naturaleza. Es muy importante aprender a sanar y hacernos cargo de nuestra propia salud, decidiendo qué le estamos echando de alimento y de líquidos y de humos a nuestro cuerpo. Entre más saludable le demos, entre más salud y materia prima de buena calidad y de buen origen le metamos al cuerpo, mejor salud vamos a tener y más posibilidad tengamos de revertir enfermedades. Lo mismo con la naturaleza. Entonces estoy hoy en día en ese estudio de la salud del suelo, de la naturaleza, del bosque, creación de bosque, y la salud también humana, de las personas, de la depuración, de la autosanación, para que luego puedan surgir también cada vez más familias, clanes, tribus, comunidades de práctica, amistades, que transiten hacia generar salud en sus ecosistemas, desde los vínculos humanos, desde la salud personal hacia la salud de la naturaleza. Y como la gran visión a largo plazo es como un gran pulmón verde para la quinta región, entre el campo de la familia, de los primos, de
de la gente del territorio y empezar a generar distintos pilotos de bosques comestibles en distintos lugares. El bosque comestible genera servicios ecosistémicos, atrae lluvia, genera humedad, genera también un poquito de lluvia cuando son muy grandes y también genera mucha abundancia de alimentos para las familias locales y para el territorio. Entonces eso está bueno entender eso. Y sí, por ahí había una preguntita. El eucalipto dicen que roba mucha agua. Sí, pues un eucalipto de 30, 40, 50 metros roba mucha agua. Más que roba, chupa agua. Se escapó de su bosque, está mucho más alto. Entonces el eucalipto chiquitito se mantiene consumiendo poca agua, pero con la poda le devolvemos esa agua al suelo. Entonces el eucalipto es muy bueno para hacer lo que sabe hacer, solamente que hay que manejarlo a poca altura. Y no, el eucalipto viene con letra chica y nunca entendimos qué hacía y vemos ahora unos monstruos que sí, pues buenos para chupar agua. ¿Cada cuánto riegas? Me preguntan por ahí. En el verano estaba regando 6 días a la semana, 3 días el sector de arriba, 3 días el sector de abajo. En primavera y principio de verano regaba 2 veces por semana aproximadamente. Y cada vez con el tiempo voy a tender a regar menos. Ahora en invierno no he regado, en otoño regué muy poquito y ahora recién esta semana o la otra semana comenzaré con los primeros riegos para reactivar un poco el sistema y dentro ya de septiembre, octubre se comienza con los riegos más fuertes, 1 o 2 veces por semana para cada sector, para ya empezar a darle los mayores impulsos de crecimiento. Y así pues, bueno, un gran propósito de vida con todo esto es, como hablaba antes, regenerar la vida, el campo ecológico, social y espiritual del ser humano. Y bueno, no se puede solo. Este gran sueño del pulmón verde para la quinta región, para la provincia de San Antonio y para la comunidad de Cartagena, la comuna, no se puede solo. Entonces, mi gran desafío es también cómo colaborar en la formación de personas, de agentes de cambio, con una formación integral para que juntos, compartiendo mucha gente que venga para acá a compartir su experiencia de vida, lo que sabemos, y vivir ciertas experiencias campesinas de trabajo en la tierra, de cultivo de alimentos, de autosanación y participar de distintos talleres, un poco mi propósito, cómo colaborar en la formación integral de agentes de cambio que se enamoren de las problemáticas ecológicas, sociales y espirituales y poder juntos poder hacernos cargo de los distintos desafíos que tenemos a nivel ecológico. Entonces aquí nos estamos preparando para tener una fundación para la regeneración ecológica, social y espiritual con foco en la educación para poder tener una escuela más formal que permita constantemente poder recibir gente a vivir voluntariados, retiros y programas, cursos de inmersión cultural en el campo, con la gente que habita en el campo, con los trabajadores, trabajadoras, la gente que nos está colaborando para poder impulsar todos estos sueños. Entonces, no puedo solo yo, no podemos toda la gente local aquí reforestar cientos de hectáreas, ojalá, en todos los territorios. Entonces requerimos mucha gente y hay mucha gente inquieta e inconforme en la ciudad que quiere un cambio en su vida y no sabe dónde, cómo, cuándo, por qué y con quién. Entonces aquí hasta ahora en el campo estamos recibiendo voluntarias que quieran venir un par de días, una semana o a retirarse un tiempo aquí para desintoxicar un poco del pensamiento de la vida de la ciudad, del estrés y poder vivir una experiencia que le permita conectar con la naturaleza y repensar su vida para el futuro mientras trabaja la huerta, planta árboles, reforesta y una gran serie de cosas. Así pues, así un poco los sueños a largo plazo, mediano plazo, reforestar mucho, reforestar, plantar y plantar. Ahí preguntan mi amigo Juanito Monti, ¿qué opina de la ganadería regenerativa? ¿Existe realmente? Y bueno, la evidencia y los ciclos ecológicos antiguamente sí pues demostraban que la ganadería regenerativa es un gran camino que pastoreando animales efectivamente se puede regenerar la vida del suelo, donde un suelo con mucho pasto es comido, meado, cagado y pisoteado por animales y luego los animales se van a otros lugares a comer.
Si ese terreno meado, cagado, pisado y comido tiene muchas semanas de descanso y muchos meses de descanso, hay un remanente energético y una microbiota que va a impulsar nuevamente los pastos y cada vez más grande. Entonces la ganadería regenerativa y todos los estudios que hay definitivamente demuestran que sí se puede hacer un pastoreo de animales, y el gran sueño y la mejor manera para revertir cambio ecológico en los territorios más rurales de agricultura es combinar la práctica de la agricultura sintrópica, hileras de bosque, donde por al medio van pastoreando animales con cercos eléctricos para que no se coman los árboles objetivos, solamente se vayan comiendo el pasto. Entonces cuando integramos, ya la agricultura sintrópica y la bosquicultura acelera la regeneración del suelo. Nosotros ahora tenemos que cortar el pasto con orilladora o con máquinas, y luego ese pasto de llevárselo a la línea sintrópica. Es un manejo que depende aún del combustible o mucha mano de obra humana. Idealmente, la entrehilera de los árboles y donde hay pasto, ojalá que puedan comer animales, para que gran parte de esa caca, de transformar ese pasto, que pase por la microbiota, por la flora bacteriana de ellos, y quede nutriente disponible para el suelo, toda esa caquita, ojalá llevarla al suelo. Entonces la combinación y la integración de ambas prácticas es una gran manera para acelerar la captura de carbono de la atmósfera al suelo, para que pueda seguir crecimiento más abundante de nuestros pastos, praderas y todo. A ver, vamos a estar leyendo algunas preguntas. Así pues, aprovechen de ir preguntando ahora antes de ir cerrando. Muchas gracias a todos a quienes están viendo por ahí. Y saludan desde Guangualí, mira qué bonito. Hablan de la oportunidad de haber vivido en el campo y la ciudad y poder transmitir desde la experiencia de vivir en ambas. Que el tránsito del campo a la ciudad, de la ciudad al campo, es maravilloso. Y siempre el desafío a que la gente pueda regalarse unas experiencias yendo a aprender de gente que ya lleva un tiempo más que uno mismo. Siempre desafío a que la gente, a los jóvenes que salen del colegio, la gente que dejó su trabajo o que renunció, que está con alguna licencia o con algo, pueden regalarse la oportunidad de ir a hacer voluntariados. La habilidad del servicio desinteresado genera mucho amor. El servicio, el estar sirviendo al propósito de una persona por 1, 3, 5, 10 días y estar al servicio de un propósito mayor ligado a la regeneración o a la salud o lo que sea, al equilibrio, viene a nutrir mucho el alma, mucho el espíritu, y uno cuando va a hacer voluntariados va a aprender del propósito de vida de otras personas. Entonces no sabemos mucho el propósito de nuestra vida, más a medida que vayamos aprendiendo y viendo en el ejemplo el accionar de otras personas, yendo a vivir 1, 2, 3, 5 días con esa gente, podemos ir entendiendo un poco a qué venimos y nos estamos espejeando en el día a día. Entonces, yendo a vivir con gente, yendo a encuentros, a cursos, a retiros, a festivales de esta índole, es que vamos inspirándonos y vamos recordando un poco qué venimos a hacer, qué nos gusta, qué no me gusta, cómo quiero ser, cómo no quiero ser, según lo que veo del accionar de otras personas. Ahí hablan el agua que esté a la mayor altura posible y que recorra el mayor terreno posible a la menor pendiente posible. Un agua que vaya escurriendo así. Cómo poder diseñar paisajes paisaje con retención de agua, donde el agua va así. Entonces una poquita agua infiltra y recorre la mayor cantidad de lugares posibles, a la mayor altura, a una menor pendiente. Gracias Iwichi JPT por ese datito.
un añito mágico, mucha medicina, vivir en el campo, mucha sabiduría da la observación de los insectos, de las plantas, del crecimiento de todo. Así que realmente se agradece mucho la oportunidad de vivir el campo. Últimas preguntitas, vamos cerrando ya. ¿Cómo empezar sintropía desde cero? Para la gente que quiere empezar y no sabe cómo. La sintropía es un concepto de vida y se puede hacer en 1 metro cuadrado, 5, 10, 20, 50. Y la idea es plantar una gran cantidad de especies en alta densidad, cubriendo el suelo con hojitas, con ramas, con cartón o con un plástico incluso, si es que tenemos una terracita en un departamento. Plantar mucha diversidad de cosas en alta densidad. Puede ser un proyecto sintrópico con foco en la hortaliza, con foco en algún alimento en especial, en algún berry, en algún árbol nativo, en lo que sea. Entonces el proyecto hacer sintropía desde cero no es complejo cuando se va estudiando y se va aplicando en el día a día. Si alguien quiere aprender más de agricultura sintrópica y cómo poder transitar de la ciudad al campo, invito mucho a vivir los cursos online, la escuela virtual que tiene Raimundo Lavé de Huerta Sadeo, hoy en día Yo Regenero, o ir a conocer proyectos de agricultura sintrópica. Bienvenidos, bienvenidas aquí quien guste al campo, hacer algún voluntariado o alguno de los cursos que estamos facilitando de bosques comestibles. Y sí, ir a aprender. Y si uno quiere aprender de empezar desde cero, lo mejor es ir a ver 1, 2, 3, 4 proyectos para sacar ideas y conocer a la gente y entregar un par de horas o un día de servicio para que esa persona que me inspiró un poco pueda responderme el WhatsApp o una duda cuando yo le pregunte o una llamada telefónica. Entonces, yendo a convivir con gente por un ratito que sepa de esto, aumenta las posibilidades de que me respondas, de que me vaya aclarando las dudas. Y cuando uno aclara dudas y acciona, va avanzando más rápido. Así pues. Y bueno, teniendo 1 hora y poquito más, con una desconexión de internet ahí entre medio, doy aquí último minuto de alguna pregunta. ¿Qué transformó en ti la observación de la naturaleza? Bueno, la gente pregunta un poco ¿qué ha pasado? Por ejemplo, la gente pregunta, yo hace un tiempo estoy experimentando nomás, sin carne por un tiempo, y me preguntan, ¿y qué hay sentido de cambio? Y cuando dejé los alimentos procesados, he disminuido considerablemente todo lo que venga en paquetitos, muy procesado, y un poco la carne también, y los lácteos, y el trigo, y una serie de cosas. Lo que viene luego de una limpieza del cuerpo físico, viene una claridad mental muy, muy grande de lo que quiero para mi vida. Viene una paz, viene un bienestar, viene mucha calma, mucha ecuanimidad también, mucha capacidad de aceptación de la realidad, lo que ocurre en todos los planos, con todos los seres, de todos los partidos, de todos los colores, de todas las cosas. Viene a la vida mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad, mucha aceptación de lo que ocurre, y eso da mucha felicidad también. Entonces, la observación de la naturaleza y el aprender de ella viene como a acelerar un proceso que venía transitando de hace antes. Así que muy bonito en realidad el tiempo que uno se da de observar. ¿Hay en mis planes la creación de un vivero para la propagación de árboles? Sí, estamos aquí, estoy mucho en eso, ya estamos reproduciendo hortalizas, algunos árboles nativos, a pequeña escala aún, más si este año recolecté muchas semillas, entonces ahora se viene ya luego cuando termine algunos manejos que tengo que ir haciendo, se viene la construcción de un vivero de 6 por 12 metros aproximadamente para ir ya acelerar la plantación y luego poder el próximo año ya reforestar cada vez más. Este tiempo reforestamos alrededor de 150 palmeras, ha sido maravilloso.
y tenemos el desafío el próximo año de reforestar unas 200 que vienen naciendo y vienen de Almácigo, o sea, perdón, unas 2000 que vienen de Almácigo, palma chilena. Así pues, ¿cuál es mi libro favorito? Son varios. El primer gran libro que me cambió la vida mucho, Los Cuatro Cuerdos de la Sabiduría Tolteca. Y sí, pues cómo poder aprender a ser impecable con las palabras, a no hacer suposiciones, a dar lo máximo que podemos. Y lo más importante que más me cambió la vida de ese libro, primer gran libro que me leí en un crecimiento espiritual, es el no tomarse nada personalmente. Eso es un gran libro favorito y algunos otros también, pero más que nada, más que libros, son como las prácticas del día a día, la meditación, la calma, el ejercicio, el deporte, el ir a correr, ir a subir cerros, la bicicleta, encontrarme con gente. Ese es un poco lo que me va nutriendo mucho, más allá de buenos libros que he perdido la práctica, la estoy retomando, sí. Libros de salud personal, de salud, de bienestar. Así pues. Y bueno, última invitación aquí, a quien guste, vengan a visitarme al campo. Hay un lindo lugar para retirarse, una linda habitación para poder venir a aprender del campo como voluntario, como voluntaria, donde sirviendo unas poquitas, entre 4, 5, 6 horas al día, con trabajo de campo, de fermentación de alimentos, de huertas, preparación de kombuchas, de cocina y de trabajo de tierra principalmente, y al final viviendo mi día a día en el campo, es que la gente me puede visitar y nada, repensar su vida viviendo aquí una experiencia campesina con también otra gente que está habitando el campo y que colabora aquí con los proyectos de regeneración, de producción de alimentos y todo. Así que eso, muchas gracias a cada quien ahí al otro lado de la pantallita donde se encuentre. Mucha información que no se compartió, que se pasó por alto, que olvidé. Mucha información también que se fue compartiendo, mucha idea por las ramas y mucha cosa que hubo por ahí dando vuelta. Y bueno, esta fue como una mi iniciación en los lives en Instagram, así que estoy muy contento por eso. Gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Y también fue como una introducción más que nada a la agricultura sintrópica, a mi historia y todo, y ya apretando en otro momento, cuando canalice toda la información de las inversiones, de la cantidad de agua que uso, del diseño perfecto y todo mucho más pro, poder ya compartirlo en otro live a futuro. Así mi día a día implica mucho trabajo de campo y poca capacidad de documentar todo lo que estoy realizando, que es un próximo gran desafío. Así que muchas gracias a cada quien al otro lado de la pantallita, y de aquí en adelante, ahora damos por cerrada esta charla, esta conversación. Muchas bendiciones para sus caminos, mucha felicidad, mucha paz, mucho bienestar, mucha medicina del corazón, mucha medicina del silencio, de la escucha, del no interrumpir. Muchas duchas frías, les recomiendo a cada quien ahí al otro lado de la pantalla. Mucha renuncia a cosas, a personas, a alimentos que ya no nos sirven, que nos quitan mucha energía, para poder recuperar energía, para poder avanzar y caminar con pasos más firmes hacia nuestros desafíos del día a día, nuestros sueños y nuestro gran propósito de vida que aún no conocemos muchas veces y que conoceremos observando el ejemplo y el propósito de otra gente en sus lugares, en sus caminos y en sus caseras del día a día. Así que muchas gracias, charla cerrada, bendiciones. Inhalamos profundo para irnos a dormir luego. Y soltamos. Ajo.